Bien, aquí vamos a hablar para seguir explicando acerca de qué son los rectificadores monofásicos. Vamos a hablar de que existen diferentes formas de representar o de armar estos rectificadores monofásicos. Anteriormente ya explicó mediante el análisis de la señal senoidal de la corriente alterna qué es lo que se busca hacer con estos rectificadores monofásicos. Mediante simulaciones, en este caso haciendo uso de multisim, vamos a poner a prueba para visualizar el funcionamiento de tres de estos rectificadores monofásicos. Bien, comenzando, el primer ejemplo que tenemos es con un diodo. De manera general, lo que se va a hacer con este diodo es que precisamente una de las propiedades del diodo es que puede actuar como un interruptor o como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. En este caso, cuando nosotros alimentemos el circuito con la señal de corriente alterna, cuando detecta aquí que está pasando la señal positiva, el diodo va a permitir el paso de la corriente hacia esta dirección, hacia la carga. Pero recordemos que la señal de corriente alterna, pues como bien su nombre lo indica, alterna de polaridad. Entonces, cuando acá tengamos una señal negativa, el diodo no va a permitir el paso, actuando como un interruptor cerrado. Entonces, básicamente lo que estaremos esperando ver es que mandar a la parte positiva de la señal senoidal. Cuando pase la parte negativa de la señal senoidal, no la va a dejar pasar. Entonces nosotros esperaríamos ver en nuestro osciloscopio que en esa señal sea cero. Cuando vuelva a hacer el cambio la señal senoidal, esperaríamos volver a ver cómo vuelve a elevarse la tensión otra vez. Y así por cada ciclo de la señal senoidal. Desarrollando la simulación y abriendo el osciloscopio, podemos notar que efectivamente, en este caso voy a desactivar eh, el canal B, que es el referente a la señal rectificada. Aquí nosotros podemos ver a la señal senoidal y notamos que es una señal senoidal de corriente alterna. Ahora voy a concentrarme en que se visualice la, la tensión rectificada. Y ven, como podemos ver, es lo que se esperaba o se comentaba. Deja pasar la parte de la tensión positiva y en cuanto se hace el cambio de polaridad, se tiene que la tensión vale cero. ¿Por qué? Porque no está dejando pasar esa corriente. Ahora si ponemos las dos juntas, podemos notar que sí, se está eliminando o no se está considerando la mitad de la onda senoidal, que sería la correspondiente a la parte negativa de la señal senoidal. Si lo paramos, aquí podemos ver que efectivamente es lo que se había planteado. Pasemos con otro caso de estos rectificadores monofásicos. Está el caso con dos diodos. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un solo diodo y dos diodos? Bien, pues la principal diferencia y lo que marca mayor importancia es que cuando aplicamos dos diodos vamos a poder rectificar nosotros la onda completa. Es decir, vamos a poder aprovechar las dos partes de la onda, tanto la que es positiva y la que es negativa. Aquí podemos ver las dos señales. El canal uno es correspondiente a lo que se estaría entregando en nuestro transformador, la señal senoidal completa.
en el osciloscopio, vamos a detenerlo, se tiene la señal de entrada. Ah, yo creo que hay. Bueno, bueno, bien. Se tiene la señal de entrada. Y nosotros podemos ver en esta parte cómo, si desglosamos las gráficas, quedan iguales. Obviamente considerando que tiene diferentes divisiones, pero el punto es visualizar con esta superposición que efectivamente se está considerando la parte negativa y se está considerando, se rectifica para que sea utilizado de manera positiva. Aquí podemos notar que se está utilizando la otra mitad de onda que a diferencia del rectificador de un solo diodo, no se utilizaba. Es por eso que es común que se hagan rectificadores con dos diodos como mínimo para poder utilizar de manera eficiente toda la energía que nos está entregando nuestra señal de corriente alterna, nuestra onda senoidal. Y tenemos el caso con los cuatro diodos. En este caso, se puede observar que se está usando el arreglo del puente de diodos, que es como comúnmente se le conoce a este arreglo. Y en este caso, lo que se está haciendo es que con el puente de diodos, como se puede ver aquí, la señal entra a las terminales y algo que resulta interesante es que se puede notar cómo en la parte de los ánodos y del cátodo se está indicando quién te va a dar la salida de la alimentación, quién es el positivo y quién es el negativo, viéndolo de esta manera. Si se puede ver aquí en la parte del osciloscopio, podemos notar que aquí esta parte terminal negativa, estamos conectados a la referencia y en este caso también está la referencia para medir la señal de corriente alterna. Mediante la simulación podemos notar, bien, comenzamos con la primera etapa, que es donde se encuentra nuestro transformador. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro transformador? Bien, básicamente lo que se hace en esta primera etapa es que nuestra alimentación de corriente alterna va a entrar a las terminales de nuestro transformador y el transformador va a reducir esa tensión de 120 volts a 24 volts. Es importante aclarar que aquí ese transformador, para realizar esta fuente, cuenta con un tap central. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos como referencia este nodo y medimos a la terminal de salida de cualquiera de los dos, cada terminal nos va a entregar 12 volts y 12 volts. Sumando entre extremos de las terminales, tendremos que tener los otros 24 volts de salida, que es lo que se está esperando. La siguiente etapa que se presenta en esta fuente, como se puede ver aquí, es la parte de la rectificación. Este rectificador lo que va a hacer es que se va a encargar, en este caso es un rectificador de onda completa, de utilizar el total de nuestra onda senoidal. Vamos a rectificar tanto la tensión del pico positivo como la tensión del pico negativo. ¿Por qué tenemos dos? Bien, uno se va a encargar de rectificar para la tensión positiva. ¿Cómo sería esto? Bien, la primera parte de arriba, ese sería nuestro eje del tiempo.
Y aquí tenemos nuestro eje en tensión. Lo que se tiene aquí entonces es nuestra gráfica de tensión y con el tiempo, ¿no? Lo que estaríamos viendo en esa parte sería básicamente esto, para la parte de la rectificación de la tensión positiva. Mientras por el lado de la otra salida de nuestra rectificación, en este caso en color azul, sería nuestra gráfica igualmente de tensión comparada con el tiempo, en donde estaríamos viendo que igual se rectifica la onda completa, pero de manera negativa, teniendo así que en la tapa del filtro, que es la que sigue aquí, donde son nuestros capacitores, lo que se va a hacer es que se va a controlar el tiempo de carga y descarga, haciendo que, como vemos aquí, se sigue haciendo una descarga y carga de nuestra señal, pero el capacitor se va a encargar de hacer esto más, que se reduzca el tiempo de carga y de descarga. Igualmente aquí, pero en este caso de manera negativa. ¿Por qué? Buscando aproximar esto a una señal de corriente directa. De esta manera igual. Es como una señal de corriente directa. Regulador. El regulador lo que se va a encargar es que la señal de salida sea constante. En este caso estamos ocupando un LM7812 para la parte de la tensión positiva y un LM7912 para la parte de la tensión negativa. La siguiente parte de esta fuente es un filtro final, el cual se va a encargar de eliminar el ruido que se haya cansado de filtrar de altas frecuencias. En este caso, adicional al diseño de la fuente, eh, yo opté por poner unos interruptores con sus respectivos indicadores LED. En este caso, vamos a ver rápido de que cuando son abiertos, pues mandan que no mandan iluminación a LED. Cuando se cierran, los LEDs sirven como indicadores de qué fuente es la que está encendida. Básicamente, esas son las partes de las que consta esta de fuente simétrica de más o menos 12 volts de corriente directa. Y por último, indicar que en este caso, como la fuente es simétrica, se la señal de referencia o el nodo común, en este caso, que sería el término correcto para referirse, es aquí, que está dado por nuestro tab central. Él es el que nos va a dar nuestro nodo común. Y básicamente, este es el armado y diseño de la fuente y su esquema eléctrico. Bien, ahora vamos a analizar el diagrama eléctrico de nuestra fuente simétrica de más o menos 12 volts. Bien, como pueden ver o se puede notar, aquí ya tenemos unos multímetros con las lecturas que vamos a utilizar para comprobar o para tener una idea de los valores que se tendrán que estar esperando y validar que tanto lo simulado como lo físico, el circuito armado físicamente, coincide con la simulación y con el armado físico. Bien, empezando con la simulación, aquí notamos que los interruptores de encendido de nuestra tensión positiva y tensión negativa están abiertos. Eso quiere decir que es de esperarse que se tenga esos valores de 0 volts a la salida. Podemos ver que se está tomando la lectura de nuestra señal de corriente alterna, pero ya transformada por el transformador.
ya con la tensión reducida. En este caso estoy tomando la lectura de una sola línea del transformador con respecto al tap central. Por eso es que se reciben 12.388 volts. Y bien, vamos a ver el valor que se da al encender la fuente de alimentación positiva. Como podemos ver, tenemos 11.85 volts, que son aproximadamente los 12 volts, mientras que en el interruptor 2 se tiene o se está registrando una tensión pequeña, ¿no? Casi despreciable, del orden de microvolts. Y en este caso hay otro multímetro que está midiendo la tensión de las dos salidas del transformador, es decir, de los de más 12 y los menos 12. Podemos ver que en este caso, como solo está encendida, uno está tomando un valor de los 11.85 volts. Ahora, caso contrario, vamos a encender la fuente de alimentación negativa de los menos 12 volts y podemos ver que se tiene la lectura de menos 11.883 volts, casi los 12. Y de igual manera se tiene la lectura de menos 11.883 en la lectura que está conectando las dos terminales del transformador. Ahora, ¿qué pasa cuando encendemos los dos? Podemos ver que la lectura de medir entre esos dos puntos sería esperarse los 24 volts de corriente directa. Aproximadamente aquí estamos teniendo una lectura de 23.773 volts. Vamos a cerrar los multímetros y ahora vamos a ver qué señal se obtiene en el osciloscopio. Vamos a dar un autoset para ajustar. Vamos a tomar la medida. Vamos a marcar aquí unas medidas. Vamos a decirle que queremos conocer en este caso, el promedio, que aquí aparece con la etiqueta de... Bien, regresamos al canal 1 y del canal 2 quiero que me dé el valor pico. Valor pico. Pico, pico, valor ciclo de RMS. El ciclo de RMS. Vamos a dejar el ciclo de RMS. Bien, vamos a hacer un poco más de esto y listo. Vamos a acomodar las gráficas. Vamos a alinearlas a cero. Y esto también a cero. Y aquí se tiene. Como se aprecia en nuestra simulación, en este caso se está midiendo la lectura de la alimentación positiva. 11.85 volts, que es este multímetro correspondientemente. Podemos ver que coincide tanto la lectura del osciloscopio con la lectura del multímetro. Y lo que es interesante de notar en esta gráfica es que, como se mencionó al inicio, en la gráfica presentada de la señal senoidal con sus parámetros, eh, específicamente hablando de una señal de corriente alterna, podemos ver cómo esta línea de tensión está pasando a que es la representación del valor RMS, la línea amarilla. Vamos a ver si deteniendo, perfecto, que quedó bien la toma, se aprecia cómo se tiene ya una señal continua de una señal de corriente directa, a comparativa de la señal de entrada que se está obteniendo, que es la señal azul, nuestra señal senoidal, ya pasada por el transformador, disminuida, con un valor, un ciclo RMS de 12.3 volts. Y se puede, se puede apreciar que esto es lo que se esperaría notar, o se esperaría, los resultados que se esperarían obtener si se hiciera las mediciones en físico con nuestra fuente armada. Eso es lo que se esperaría ver en un osciloscopio.
Bien, ahora aquí podemos ver la fuente simétrica armada. De este lado podemos ver que está nuestro transformador y en este caso está conectado mediante una bornera a una clavija. Ok, de este lado, que ya como tal es la fuente, vamos a notar que están las mismas etapas vistas en el diagrama. Aquí está nuestra entrada, que son esta bornera que salen a las terminales de nuestro transformador. Y de aquí pasamos a nuestro puente de diodos, que es este componente que se aprecia a ver en esta posición. Posteriormente se manda, como se vio en el diagrama, cada parte que va a corresponder a nuestra tensión de más 12 volts y a nuestra tensión de menos 12 volts. En este caso, esta parte donde está este capacitor de 2200 microfaradios es la parte que va a mandar la tensión positiva. Como referencia podemos notar que es el que tiene la descarga de nuestro lado izquierdo, aquí donde estoy indicando con el bolígrafo. Pasamos después de esta parte del filtro a nuestro LM7812 para regular la tensión. Pasamos después a nuestro último filtro con nuestro capacitor cerámico y aquí entramos a la parte de encendido y apagado de las fuentes. Del otro lado se tiene exactamente el mismo armado del circuito, solamente considerando que se tiene una distribución de polaridad diferente, ya que estamos hablando de una tensión de menos 12 volts. Pero es exactamente lo mismo. Llega en este caso a un LM7912 después de la parte del filtro y entra al último capacitor cerámico para eliminar ruidos. Y de igual manera entra a la parte que nos va a permitir encender o apagar cada fuente respectivamente. En este caso vamos a encender la de menos 12 y se aprecia que enciende un LED indicador que nos está indicando que está siendo alimentada la parte de la tensión negativa. Apagamos, encendemos y aquí podemos ver que se está energizando la fuente de tensión positiva. En el siguiente video se dará una demostración del uso de esta fuente. Bien, las lecturas ya fueron realizadas mediante simulación y ahora es momento de cotejar que los datos simulados coincidan con los datos experimentales. La fuente ya está energizada y lo que vamos a proceder a hacer es medir entre las terminales la tensión que estamos recibiendo. En este caso, la tensión antes de ser rectificada y convertida a una señal de corriente directa. Y la segunda parte de la fuente, que es cuando ya está rectificada y ya está convertida a una señal. En este caso vamos a empezar con la lectura de corriente alterna. Conectamos, le dimos con nuestro voltmetro y podemos ver una lectura de 12.5 volts de corriente alterna. Si tomo ahora la otra salida del transformador, vemos que también tenemos una lectura de 12.52 volts de corriente alterna, tomando en estos bornes de aquí. Este borne de aquí, donde está la punta roja, es una salida del transformador. Esta es la otra salida del transformador. Y la del medio es la del tap central. Volvemos a verificar. Efectivamente, vemos la lectura de 12.41 volts. Y del otro lado, 12.42. Entre las dos terminales tenemos 24.7 volts de corriente alterna. Ahora vamos a proceder a medir entre las terminales que nos están entregando nuestra señal de corriente continua. Cambiamos los valores de nuestro voltmetro y vamos a medir sin energizar la fuente qué valores esperamos obtener. Podemos ver que técnicamente no hay señal, no estamos tomando ningún valor de tensión.
Si tomamos del otro lado, no tenemos tensión. Ahora vamos a energizar la fuente positiva. Como podemos observar, tenemos una lectura de 12.4 volts de corriente continua tomado entre las terminales donde está el LED y el punto común. Y si corroboramos con la otra que aún no está energizada, corroboramos que no detecta una tensión. Ahora energizaremos y podemos ver una lectura de menos 11.95 volts de corriente continua, que es correspondiente a la parte de la tensión negativa de nuestra fuente simétrica. Y si tomamos nosotros la lectura de entre las dos terminales, notamos que tenemos una tensión de 24 volts. Bien, ahora para verificar que la fuente realmente está realizando su funcionamiento, vamos a hacer una prueba, en este caso a las terminales de salida de nuestra fuente. En este caso está conectado nuestra tensión negativa de menos 12 volts. Está conectado un motor de corriente directa. Vamos a energizar la fuente. Vamos a hacer primero el caso donde se encienda la fuente de tensión positiva. Se puede apreciar que está encendido y no está arrancando, porque esa no es la fuente que está conectada. Apagamos y vamos a encender en este caso a la que está conectado nuestro motor, que es la fuente de menos 12 volts de corriente directa. Como se puede apreciar, el ventilador empieza a funcionar. En este caso nuestro motor empieza a arrancar. Y al apagar vemos que no hay flujo de corriente. Por último, para concluir, podemos rescatar 3 puntos importantes acerca de esta práctica. El primero es la parte de la rectificación monofásica. Como se ha planteado a lo largo de la explicación de esta práctica, todo parte acerca del funcionamiento de los diodos y la rectificación de la onda senoidal. Es importante aclarar que esta parte fue la parte visual, la parte gráfica, pero el fundamento teórico ya ha sido tocado con anterioridad, de dónde vienen las ecuaciones y la deducción matemática del por qué se obtienen estos valores, y comprobar que efectivamente al momento de rectificar completamente se tiene el valor total de nuestra onda senoidal. El segundo punto es el arreglo del puente de rectificador de diodos o la rectificación de la señal de corriente alterna, que es una pieza fundamental al momento de elaborar fuentes que convierten corriente alterna a corriente directa, fuentes de alimentación. Y por último, el mencionar que este tipo de fuentes, en este caso la fuente simétrica, es útil para diferentes implementaciones. Un ejemplo claro es para la alimentación de la electrónica operacional, ya que, recordando, para nosotros poder alimentar amplificadores operacionales, estos forzosamente requieren tanto de una alimentación positiva como una alimentación negativa. En síntesis, podemos decir que con esta práctica se ha demostrado mediante simulación y con el cotejo de el desarrollo físico del circuito, que los dos datos cotejan.